Listo. En términos generales, ¿cómo les fue con el ejercicio que tenían que realizar? ¿O qué dudas puntuales hay como antes de iniciar? Algunos tuvieron unas dudas, las manifestaron, pues yo en su momento se las que en su momento se lo respondí, listo, ya me reuní con el auxilio de transporte por la verificación, listo. Pero Angie fue una de las que preguntó y yo le respondí pues como tal la duda que tenía que haber. Tengo una nueva prueba con los días de incapacidad de maternidad, listo, ya la vamos a mirar Camila también. Pues la idea es esa, pues vamos a desarrollar el ejercicio. Alejandra dice que tuvo dudas con la licencia de maternidad, sí, cubre el 100% a partir del primer día. Listo, vamos a mirar entonces que el término general fue lo de la licencia de maternidad, lo de las horas extras, la nomenclatura de las horas como tal, hay que aprender cómo a interpretar eso porque no en todas partes es la misma nomenclatura, hay que identificar los conceptos y listo, listo. Vamos a trabajarlo entonces. Voy a empezar aquí a trabajar, yo tengo el ejercicio, esto no, tengo el ejercicio por acá, para que lo hagamos entre todos, miremos el paso a paso. Entonces el ejercicio se era como tal, 4 empleados, 2 que ganaban salario integral, 2 salarios básicos mensual, las particularidades o las novedades están por acá. Los préstamos, aquí están 2 por educación, 2 por vehículo, y vamos a trabajarlo entonces, ¿ok? Para el primer trabajador que es Nevestar, el salario integral es de 14,500, esto tuvo una novedad, de una incapacidad por enfermedad general con hospitalización de 4 días. Si es entre el 7 y el 10, 4 días, y nos dan el IBC del mes anterior. Listo, veremos a ver qué dicen aquí antes de empezar como tal. La incapacidad de ley que es a partir del 4 días que le cubre la EPS. ¿Cuál incapacidad? Las incapacidades por hospitalización las debe cubrir toda la EPS. Y cuando es enfermedad general ambulatoria, pues los 2 días primeros el empleador, y a partir de allá ya la que es como lo que hay en normatividad vigente. Si no puedes, si leíste, puedes mirar o mándame el link como tal para poder como referenciar eso, pero pues la normatividad que está vigente es la que les estoy contando. Entonces, empecemos con ese Cristiano Bienestar. Estoy incapacitado 4 días, entre el 7 y el 10, 4 días como tal. Por tanto, los días que le pagaremos propiamente del mes son 26. El sueldo de este periodo, entonces, es coger el salario integral, dividirlo entre 30 y multiplicarlo por los números de días que se está laborando como tal. Ya sabemos que estos auxilios, este tipo de salario eh, no tiene derecho a auxilio de transporte, ahora extra y comisiones. La incapacidad en este caso son 4 días y la debería asumir la EPS, ¿ok? Ya sabemos que la fórmula como es enfermedad general con hospitalización, todo lo cubriría el EPS, y la fórmula es las 2/3 partes del IBC del mes anterior, en este caso 9.800.000, por el número de días que son 4 y lo dividimos entre 30, listo. Ahí estaría entonces lo que por concepto de incapacidad habría que pagar el primer trabajador, el empleador por el tipo de incapacidad no tendría que pagar nada. Con respecto al IBC, entonces ya sabemos que este sueldo que acá incluye salario y factor prestacional, y que el factor prestacional no entra dentro del IBC, por tanto entonces multiplico por el 70%, ahí ya excluye el 30% que es factor prestacional, y a esto le sumo las incapacidades que se hacen parte del IBC. Listo. Entonces el IBC de ese trabajador ese mes sería de 9.637.000, que es con base al que se paga la seguridad social. Y lo de vengado, pues como ustedes ya saben, lo de vengado es todo lo que se gana. Ahí se incluye el factor prestacional más las incapacidades.
Al relacionar la salud, entonces multiplicamos por el 4%. La pensión ya sabemos que es el mismo 4%, entonces yo lo voy a dar acá. El Fondo de Solidaridad Pensional, recordad que siempre hay que evaluarlo. Entonces vamos a coger el IBS y lo vamos a evaluar, lo vamos a dividir entre 877 y 803, que es el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia en 2020. Eso nos da aproximadamente 11, quiere decir que está en el rango de 4 a 16 salarios. La retención que habría que practicarle por Fondo de Solidaridad Pensional a ese trabajador es del 1%. Listo. Estos préstamos, entonces, recuerden que los dos primeros son por educación y los otros dos por vehículo. Yo voy a quitar los conceptos porque obviamente cuando hay letras ahí no me va a dejar trabajar bien Excel. Hay unos embargos de 138.500, tiene una retención en la fuente de 1.090.000. Vamos a sumar el total de deducciones desde la salud hasta la retención en la fuente y ya sabemos que el neto a pagar entonces sería el total de vengado menos el total de deducciones. Listo. Ese primer trabajador entonces le tendríamos que pagar en total 10.854.045. Con ese primer trabajador, ¿hay alguna duda, muchachos? Si quiere copiar en el chat o abren el micrófono, ya ustedes deciden. ¿Dudas? A ver, yo veo. No, esto, por ejemplo, si aquí está hablando de los 3 primeros días, era la normatividad pasada, es decir, eso cambió aproximadamente en el 2014-13. Primero vos te incapacitaban los 3 primeros días y era porque la incapacidad, pues, la normatividad estaba así, listo. Posterior a eso, creo que fue en 2014-2015 más o menos, no recuerdo bien, ya de los 3 días que tendría que incluir el empleador, hablaba de la PS. Mire este decreto, no, está demasiado viejo, listo. Entonces, en la actualidad, es como les digo, los 2 primeros días los asume el empleador y el resto de días la EPS. Y tiene sentido, pues, cuando ustedes van a que los incapaciten, por lo general, si los incapacitan, el médico de la EPS los incapacita los 2 primeros días y les dice, si se sienten mal, vuelva a los 2 siguientes días, ¿cierto? Vuelva después de los 2 días, porque ese es el tipo de circunstancias que se mueven en día en el país. Pero por hacer la fórmula manual de la incapacidad general sería, ¿cómo sería? La misma cosa, Camila, ¿cierto? 2/3 partes del IBS del mes anterior, o sea, 2 dividido 3, que es lo mismo. Listo, por el IBS del mes anterior, por el número de días dividido 30. Y me explicas de nuevo el factor prestacional, por favor. Lo del factor prestacional estamos hablando que en salarios integrales, en estos salarios, el 70% es salario y el 30% es factor prestacional, porque así lo establece la ley con respecto a los salarios integrales, ¿ok? No estamos diciendo que toda persona que venga más de 10 salarios mínimos tiene salario integral, no, listo, para salario integral tiene que ser que se pacten entre las partes, es decir, que el empleador y el trabajador estén de acuerdo con el tipo de salario y tengan esa modalidad de acuerdo como tal. Lo que implica el salario integral es que a cada trabajador mes a mes se le da el 30% correspondiente a factor prestacional. Por eso entonces el tipo de trabajadores no tiene derecho ni a cesantía, ni interés a cesantía, ni a prima de servicios, ni a bonificaciones, etcétera, etcétera. A lo único que se le paga normalmente a un salario integral son las vacaciones, ¿listo? Recuerden que entonces, cuando estemos hablando de salario integral, la parte que es factor prestacional, o sea, el 30%, se excluye del IBC. Yo por eso lo que hago es coger el sueldo del mes y multiplicarlo por el 70%. Si lo multiplico por el 70%, pues ya excluí el otro 30% que es factor prestacional. Listo. Más dudas hasta ahí. Listo. De nada, doña Aguilar. Sigamos entonces con la otra trabajadora que es Samsa. Aquí esta fue la que estuvo incapacitada por licencia de maternidad. Recuerde que entonces
La licencia de maternidad son 18 semanas, pero se le paga al trabajador pues con base a lo que esté devengando al momento de salir a la licencia de maternidad. Recuerde que para que la pague la EPS, pues todo el tiempo de gestación tuvo que haber cotizado la trabajadora, si no le toca asumirlo al empleador, ¿ok? Por eso el dato del IES del mes anterior, pues si lo va a pagar la EPS, se supone que tienen ese registro ahí en contabilidad. Ellos sostienen el IBC del mes anterior. Recuerde que la seguridad social en Colombia se paga por vencido. Es decir, si usted fuese a salir en este momento, parte de lo que tendría la EPS como tal es el IBC de marzo, pues suponiendo que ya pagaban la seguridad social de marzo, ¿cierto? Listo. Entonces, en ese orden de día empecemos. Esta pelada dice que salió licencia de maternidad el 21, lo que quiere decir que trabajó 20 días y 10 días, pues contando a partir del 21, estuvo en licencia de maternidad. Entonces, los días propios que laboró el mes fueron 20. El sueldo del periodo entonces es lo que se gana dividido 30 por el número de días que le vamos a pagar, 14 en este caso, auxilio de transporte 0, horas extras 0. Las incapacidades, entonces aquí tendríamos que tener en cuenta la licencia de maternidad. En este caso, recuerde que es por el 100%, entonces simplemente tendría que coger los 14 millones de pesos, que es el IES del mes anterior, lo divido entre 30, eso me da el valor de un día de licencia de maternidad y lo multiplico por 10. Que son los días como tal que estuvo en licencia propiamente ese mes. El empleador no tendría que asumir nada. Obviamente, si ella cotizó todo el tiempo del periodo de gestación, el IBC, entonces hacemos el mismo procedimiento como es salario integral, entonces los 14 millones de pesos los multiplico por el 70% y le sumo las incapacidades. Listo. ¿Cierto que multipliqué? Sí. Aquí es más. El total de vengados sí es todo lo que haya ganado, inclusive el factor prestacional. ¿Me explicas de nuevo el factor? Mes a mes tendríamos que pagar la novedad en incapacidad de ella. Mes a mes tendrías que hacerlo hasta que cumpla el periodo de licencia de maternidad. Así es, señor. Entonces la salud sería el 4% del IBC, la pensión entonces sería igual. Fondo de solidaridad pensional, aquí estaríamos hablando que primero evaluamos el IBC, cuántos salarios son, dividido 77.803. Fíjese, aquí me da 16,48. Quiere decir que ya no está en ese primer rango de 4 a 16 salarios. Estaría en los siguientes rangos. Entonces, no está en el rango de 4 a 16, que es el 1%, sino que está en el rango de 16 a 17 salarios mínimos. Por tanto, lo que se le deduce es el 1,2. ¿Ok? Entonces, Fondo de Solidaridad Pensional, pues ya aplicaría el IS por el 1,2, de acuerdo a lo que establece la ley de que esto se bloqueó. IS por el 1,2. ¿Ok? Préstamos tiene entonces 250, retención de la fuente 2.043. Aquí entonces total de opciones sería los 3 millones y el neto a pagar 15.042.000. Listo. A ver, miremos qué están copiando por ahí. Cuando esa licencia no remunerada al empleado no le deducen de salud y pensión, puesto que no va a recibir salario y también aplica así en vacaciones. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando sea licencia no remunerada, al empleado no le deducen de salud y EPS, puesto que no. No. Sí, a ver, Alejandra, si usted está en licencia no remunerada, lo único que no hacen es pagarle esos días como tal.
Obviamente eso puede afectar el IBC, sí, pero pues por salir por pensión le deducen sobre el IBC. Listo. En vacaciones, a usted te deducen, si tenés vínculo laboral en vacaciones, te deducen normalmente lo que tiene que ver por salud y por pensión. Listo. Que Felipe Castaño no puede estar en la clase porque... Bendito sea Dios. Listo. Entonces, lo que pasa con la licencia no remunerada es simplemente afecta el IBC, es decir, esos días que sacas de licencia no remunerada, pues no te los computa para el pago, por tanto también afecta el IBC, ¿cierto? Siempre y cuando no sea menor que el mínimo, pues. Listo, entonces estos dos empleados, o hay más dudas ahí con estos dos. Listo. Aquí coloqué mal, no John Snow, sino John Snow. A ver, no. Ahí sí. Bueno, este man gana 1.500.000. ¿Qué novedades tiene? Tiene 5 horas extras diurnas, 5 horas dominicales nocturnas, 5 horas con recargo dominical y tiene una bonificación constitutiva de salario por 800.000 pesos. Listo. Ahora, entonces no tuvo novedades de ausencias, vamos a pagar los 30 días. El salario entonces es de 1.500.000. Aquí vendría antes la polémica y es lo siguiente. ¿Se le paga o no se le paga auxilio de transporte? Entonces, al mirar como tal, el salario básico no cumpliría con el primer requisito, que es que pues yo le pago auxilio de transporte a aquellas personas que vengan hasta 2 salarios mínimos, es decir, hasta 1.755.000 pesos, ¿ok? ¿Qué pasa? Que de acuerdo a la normatividad, si en un mes específico el trabajador tiene demás aspectos salariales constitutivos de salario, valga la redundancia, entonces el empleador no estaría obligado por ese mes a cancelarle el auxilio de transporte. Entonces fíjese, como este cristiano específicamente va a tener unas horas extras y una bonificación constitutiva de salario, pues si no hay necesidad ni quiera mirar las horas extras, la bonificación constitutiva de salario es por 800.000 pesos, eso le amplía el salario de ese mes, ¿cierto? Si fuese el 1.500.000, pues obviamente tendría derecho al auxilio de transporte. Pero nada más teniendo en cuenta los 800.000 de la bonificación, ese cristiano ganaría ese mes 2.300.000, lo cual excede el requisito para poder pagar auxilio de transporte. Entonces, en ese orden de ideas, ese empleador por ese mes no estaría obligado a pagarle auxilio de transporte a ese trabajador. El audio está muy mal, no sé, será tu internet. Bueno. Listo, cualquier cosa me cuentan si es reiterativo para todos, de pronto lo del audio. O de pronto es que ya me está cambiando la voz ¿por qué? Por la puerta. Listo. Eh, entonces, volvemos como a la parte del auxilio de transporte, fíjese. Al evaluar el auxilio de transporte con el sueldo propiamente del mes, que es el salario básico, pues yo diría, este trabajador, como venga menos de 2 salarios mínimos, sí tiene derecho a auxilio de transporte. Listo. Pero entonces tendría que evaluar las novedades que tiene ese trabajador. En ese periodo de tiempo, en ese mes específicamente, tuvo una bonificación que es constitutiva de salario. Listo, por 800.000 pesos. Entonces la ley dice que sí, pues en el mes como tal, tanto salarios como demás elementos constitutivos de salario suman más que los 2 salarios mínimos, el empleador no tendría por qué pagarle a ese trabajador auxilio de transporte, y es lo que pasa en este propio trabajador.
al yo sumarle solamente el sueldo del periodo más la bonificación me da 2.300.000. Eso excede el 1.700.000. Por tanto, perdón, por tanto, no tendría que pagar el auxilio de transporte. Listo. Entonces aquí el auxilio de transporte sería 0. Listo. Vamos a ver qué dicen hasta ahí. Sí. Para poder pagar el auxilio hay que mirar novedades como tal. Si tiene elementos constitutivos de salario ese mes y suman más de los 2 salarios mínimos, no estás obligado a pagarlo. Profe, o sea que si la bonificación no aumentara el salario, ¿sí se le paga el auxilio de transporte? Sí. Exacto. Si la comisión o la bonificación fuera no constitutiva de salario, pues aquí tiene auxilio de transporte, ¿cierto? Horas extras. También había que evaluar las horas extras como tal. Listo. Ok, puro coronavirus, ustedes saben. Venga y para pegárselo. Entonces, las horas extras, miremos a ver. En ese orden de ideas serían horas extras diurnas, 5 horas extras dominicales nocturnas y 5 horas con recargo dominical. Lo mismo que hay acá, la misma loca pero despeinada. Entonces, aquí están como horas extras ordinarias diurnas. Yo voy a tratar de colocarles como esta misma nomenclatura como para que no enreden. Pero sí hay que tenerlo presente que pues, esta nomenclatura es propia de nosotros allí. Lo que en el set es que la manejan así. Yo, por ejemplo, no hablo de horas diurnas o festivas, sino que hablo de dominicales, ¿ok? Pero vamos a tratar de trabajar estos mismos, estas mismas conceptos, ya que para que no se enreden mucho, pues. Entonces, en este orden de ideas sería hora extra diurna, el factor es 1.75, hora extra dominical nocturna, el factor es 2.5 y la hora de trabajo dominical o festiva, que el recargo es del 1.75. Listo. Entonces vamos a mirarlo como vería. Aquí en las horas extras, yo me voy a parar. Recuerde que para calcular las horas extras es con base al salario básico mensual. No tendría nada que ver el sueldo del mes o del periodo porque este tiene novedades. Entonces voy a coger lo que se gana, lo divido entre 240. Vamos a multiplicarlo por, en este caso, las 5 primeras horas extras diurnas y ese recargo es del 1.25. Listo. Vamos con las horas extras dominicales nocturnas. Entonces vuelvo y hago el 1.500.000 dividido 240 por 5, que son las horas extras dominicales nocturnas y el recargo de esa zona. Ya aquí, por ejemplo, queda un límite, 2.5, listo. Y faltarían entonces las 5 horas con recargo dominical, lo mismo el salario, dividido 240 por 5 y el factor es el 1.75. Ok, entonces las horas extras y recargos de trabajador serían de 171.875. La misma nomenclatura. Recuerda, ¿por qué el 240? El 240 es porque se supone que todo trabajador debe trabajar 8 horas diarias. Listo. Por los 30 días del mes, entonces ahí estarían las 240 horas. Listo. Ese es el número de horas que se estipula mínimo en la ley de trabajar, pues por ley. Aquí entonces estaríamos hablando de comisiones y demás pagos laborales que tiene una bonificación por 800.000 pesos. Recuerda que es constitutiva. Este cristiano no estuvo incapacitado, por tanto, entonces incapacidades no tiene. Vamos a calcular el IBC, todo lo que constituye salario, entonces el sueldo, las horas extras, obviamente, y la bonificación, porque es constitutiva de salario. En este caso, como no hay pagos por allá que no sean no constitutivos de salario, el IBC es igual al devengado. Sabemos que la salud es el 4% del IBC, la pensión igual que la salud. Fondo de solidaridad pensional para este trabajador empieza desde 4, 8 por 4, 32, entonces no
habría fondo de solidaridad pensional, ¿cierto? Recuerde que para que haya fondo de solidaridad pensional debe ganar más de 4 salarios, eso da 3.200.000 algo, 3.400.000 algo, haga la conversión. Tenemos aquí 877.803 por 4, 3.500.000, listo. Este está lejos de ganarse eso. El préstamo, entonces, 100.000 por vehículo, ahora me acuerdan eso, porfa. No tiene ni embargo ni retención en la fuente. El total de deducciones para este trabajador serían 297.750 y el neto a pagar 2.174.125. Listo. A ver, miremos que en el chat. Listo. Lo constitutivo de salario quedó tanto en el IBC como en el devengado. Listo. Como es constitutivo de salario, entró aquí en el IBC. Mire, yo aquí en el IBC sumé lo que él se ganó por salario, las horas extras y recargos que son constitutivos de salario y la bonificación que es constitutiva de salario. Listo. Aquí coincidió el IBC con el total de vengado. Si hubiese algo que no fuera constitutivo de salario, pues yo lo sumaba aquí en el total de vengado. Pero pues aquí coincide porque no hay más elementos fuera de lo que trabajó. Listo. Entonces, el IBC y el total de vengado para este caso coinciden. No, la retención de la fuente se hace para salarios aproximadamente 4.300.000 y algo. Pues la tabla de retención en la fuente dice que es a partir de 95 salarios, de 95 VTs. La VT está en 35.607. Vamos a multiplicar por 95. 3.382.000. Y eso tendría un probante de 1.25. Espérate. 1.25. La retención en la fuente se hace más o menos para salarios de 4.250.000 pesos para arriba, porque eso tiene unos procesos de depuración y demás. Listo. Yo puedo tener un salario normal, ganarme 6 millones de pesos y ya pues tendría que mirar si me tienen que hacer proceso de depuración para retención en la fuente o no. Listo. Listo, la señora. Bueno, ustedes ya vieron que salió como el letrerito por acá, ¿cierto? Entonces, voy a tener esta grabación hasta acá. Él se demora guardando porque he tenido como la experiencia esta semana de que si no queda como guardada y empiezo la otra reunión, hay como problema en la grabación. Listo. Él se demora como guardando alrededor de 2 minutos. Entonces yo voy a detener ya la grabación. Espero los 2 minutos más o menos que pase, que se guarde esta primera reunión y le subo el link pasados esos 2 minutos al Classroom. Listo. Vaya como repasando ahí los conceptos, vaya mirando su planilla para que enseguida terminemos tanto esta última empleada como lo que tenemos para la contabilización y la causación del empleador. Listo. Entonces voy a detener ya, guardo, finalizo la reunión y me esperan por alrededor de 2 minutos. Listo.